Te doy la bienvenida a esta nueva videoclase. Te vengo a hablar de dos leyes fundamentales para la comprensión del análisis de los circuitos eléctricos electrónicos. Te vengo a hablar de las leyes de Kirchhoff. Hasta ahora viste la ley de Ohm, la ley de Simon-Ohm, que involucra tres parámetros: la corriente eléctrica, que se mide en amperes, el voltaje, que se mide en volts, y la resistencia eléctrica, que se mide en ohmios o ohms. Y también viste que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional a la diferencia de potencial que vos aplicás en los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece este conductor. Ahora vamos a ver dos leyes que fueron planteadas por Gustav Kirchhoff en 1846, pero que hasta el día de hoy se utilizan en todos los ámbitos. Las leyes por algo son leyes, se cumplen en los circuitos eléctricos. ¿Listo? Las leyes de Kirchhoff son muy importantes y las vas a aplicar en toda tu escuela secundaria cuando te encuentres con un circuito eléctrico, un circuito electrónico, y también si vas a la universidad te va a pasar lo mismo, sobre todo si estudias ingeniería electricista o ingeniería electrónica, o alguna carrera donde haya corrientes fluyendo por un conductor, vas a tener que aplicar las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff. ¿Bien? Bien. Vamos a hacer un resumen. Lo que yo te dije que en 1846 Kirchhoff plantea, Kirchhoff con doble H y con doble F, plantea sus leyes. Vamos a aprender la primera ley, que es la ley que involucra corrientes, que se conoce como primera ley de Kirchhoff o de los nodos. Entonces tenemos dos leyes. Tenemos la primera ley de Kirchhoff, o de nodos, que involucra corrientes eléctricas. ¿Listo? Tenemos la segunda ley de Kirchhoff, que involucra tensiones, voltajes. Entonces se llama la segunda ley de Kirchhoff o de los voltajes. Donde vas a encontrar diferentes nombres, depende de la bibliografía, si han sido traducidas del inglés al español, a veces sufren algunas alteraciones los nombres. Pero estas son dos leyes. La primera ley, que involucra corrientes y nodos, y la segunda ley de Kirchhoff, que involucra voltajes y mallas o circuitos cerrados. ¿Listo? Primera ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff. Bien, ¿de qué se trata cada una? Vamos a ver la primera ley de Kirchhoff. ¿Listo? Lo voy a escribir acá en rojo. La primera ley. Ley de Kirchhoff. Voy a poner todo su nombre para que vayas fijando cómo se escribe. Por lo general, cuando en algunos lados encontrás Kirchhoff mal escrito, pero es con doble H y doble F. ¿Listo? Se pronuncia, de acuerdo a un profesor que tuve, de física cuántica, tuve que hacer en esa física en la universidad, y él decía que se decía ley de Kirchhoff. ¿Te cuento? Kirchhoff. Bien, primera ley de Kirchhoff. Dice que la suma algebraica de las corrientes en un nodo, la suma algebraica de las corrientes en un nodo,
es igual a 0. Mirá, la primera ley de Kirchhoff, que escuchaste, ¿no? Dice que la sumatoria, este símbolo significa sumatoria, sumar varias variables. La sumatoria de las corrientes, puede haber 1, 2, 3, 4, 5 corrientes, bueno, en vez de poner el numerito 1, 2, 3, 4, 5, se pone la I. Y puede valer 1, 2, 3, 4, o sea, y 1, y 2, y 3. Si tenés 4 corrientes, tenés y 1, y 2, y 3, y 4. Y vas a sumarlas, y 1 más, y 2 más, y 3 más, y 4, y eso debe dar 0. ¿Verdad? Pero vos decís, ¿cómo voy a tener que sumar? Voy a sumar, por ejemplo, 2 amperes más 3 amperes. Eso me da 5 amperes, no me da 0. Bueno, te está hablando de la sumatoria algebraica en un nodo. ¿Qué es un nodo? Eso es lo que tenés que saber primero. Mirá, vos imaginate que tenés este circuito, tenés tu batería, tenés resistencias, tenés este circuito, por ejemplo. ¿Bien? En ese punto donde se unen dos o más componentes, por ejemplo, acá se unen dos o más elementos, podrían ser bobinas, podrían ser capacitores. En ese punto, a esto se lo llama nodo. ¿Lo ves? Nodo. ¿Bien? Dice que si vos analizás este nodo y observás las corrientes que entran y que salen de ese nodo, la suma algebraica debería dar 0. Cuando te habla de suma algebraica, se refiere a lo siguiente, mirá. Te voy a dar un ejemplo matemático. Vamos a suponer que te dicen 3 más 2, ¿cuánto es? 5. Esto es una suma algebraica. Pero si alguien te dice 3 menos 2, y yo lo quiero expresar como una suma, vos deberías escribir 3 más menos 2. Y eso te va a dar 1, ¿no? Es decir, fíjate, la resta la escribí como una suma algebraica. ¿Me entendés? A eso se refiere, a la suma y a la resta. ¿Te lo paso limpio? Está bien, quizás algún profesor de matemática dice, eso teóricamente no es así. Bueno, mirá, te lo hago fácil. Cuando un profesor de matemática te habla de suma algebraica, no se refiere solamente a sumar, sino también a restar. Porque la resta se puede escribir como una suma, como lo estás viendo acá. Vuelvo, es re simple, pero yo le estoy dando un poco de vuelta para que analices varias cosas. La primera ley de Kirchhoff, yo te dije que la suma algebraica de las corrientes en un nodo debe ser 0. Pero esa suma algebraica se refiere a veces que hay que sumar y en otros casos hay que restar. Ahora, ¿cuándo sumás una corriente? ¿Cuándo la restás? Bueno, eso te lo explico ahora, mirá. Se tomó la siguiente convención. Cuando una corriente entra a un nodo, lo que va a hacer es sumar. ¿Bien? Si la corriente, en vez de entrar, la corriente sale de un nodo, resta. ¿Bien? Entonces, las corrientes van a poder ser escritas como sumando o restando, suma o resta. Positiva es, más adelante, si la corriente está entrando al nodo, y si sale, es negativa. Bien, vamos a ver de qué se trata esto. Imagínate que tenés este circuito y te analizás este nodo, ¿no? Entonces vos tenés, vamos a suponer que tenés una corriente, por ejemplo, de 20 amperes, por acá circulan 15 amperes y por este lado circulan 5 amperes. ¿Bien?
Yo esto lo puedo analizar acercándome. Es como que vos te acercás con una lupa acá y observás el nodo. Entonces, me quedo con el nodo nada más. Me olvido del resto. ¿Listo? Yo, por una cuestión de espacio, voy a tener que borrar. Así que voy a borrar esto y voy a escribir. ¿A dónde lo puedo hacer? Recordad, si la corriente entra, suma, si sale, resta. Lo voy a dibujar acá al lado. Mirá. Tenemos un nodo. ¿Ves? Dibujé esta parte nada más. Más grande. Y tenemos una corriente de 20 amperes, una corriente de 5 amperes y otra de 15 amperes. Vamos a aplicar esta definición y después vamos a darle una vuelta para que sea más práctico, sea más fácil, para que vos no tengas que estar recordando esto. Pero primero vamos a ajustarnos a esta definición. Mirá, dice que si vos sumas todas las corrientes, en forma algebraica, debería dar 0. Entonces, fíjate, mirá. ¿Qué corriente está entrando al nodo? ¿Cuál entra al nodo? Fíjate, vos tenés el nodo este. ¿Quién la está ingresando? La de 5 amperes, ¿qué hace? ¿Sale o entra? Sale. Está saliendo el nodo. ¿Y la de 15 amperes? ¿Sale o entra? Sale del nodo. ¿Y la de 20 amperes? Está ingresando al nodo. Entonces, decimos que la sumatoria algebraica de las corrientes debe dar 0. ¿Listo? Bueno, la corriente que entra se pone con el signo en positivo. ¿Cuál ingresa? 20 amperes. Más 20 amperes. ¿Listo? Luego, 5 amperes, ¿sale o entra al nodo? Sale del nodo. ¿Sabes que está saliendo? Entonces va negativa. Menos 5 amperes. Va restando, porque sale. Y la de 15 amperes también está saliendo, por lo tanto también va restando. Fíjate, 20 menos 5, 15 amperes. 15 amperes menos 15 amperes, 0. Se cumple. ¿Está? Y esta ley, la primera ley, tanto como la segunda, se va a cumplir siempre. Si no se cumple, algo está mal. O yo puse estos valores mal, algo falló. Si vos haces un análisis, como lo vas a hacer más adelante, donde calculás las corrientes, las tensiones, y vos analizás, realizás un balance de las leyes de Kirchhoff y no te da, algo hiciste mal. Tenés que volver a revisar las cuentas anteriores. Bueno, mirá. Fíjate, la corriente que entra va positiva, las que salen negativas. Otro ejemplo, para que te quede más claro, para que no entendiste este, puedes llegar a entender el siguiente ejemplo. Vamos a hacerlo con más corriente. Imagínate que tenés un nodo donde se juntan 5 componentes. ¿Listo? Acá tendrás una resistencia, otra resistencia, otra resistencia, otra resistencia, otra resistencia. Bien. Y tenemos las siguientes corrientes. Tenemos una corriente así, otra así. ¿Listo? Imaginemos que tenemos la siguiente situación. Tenemos que esta corriente vale 20 amperes, esta 30 amperes, esta vale 15 amperes. Esta también vale 15 amperes. Esta no sabemos cuánto vale. Esta corriente no tenemos ni idea. Bueno,
para poder determinar su valor, se puede aplicar la primera ley de Kirchhoff. La sumatoria de las corrientes, la sumatoria algebraica de las corrientes que ingresan a un nodo debe ser igual a 0. Y fíjate una cosa. Igualamos a 0 y vamos a proceder a realizar la suma algebraica. Bien. Vamos a recorrer nuestro nodo en este sentido para tener un orden y que me vaya siguiendo. Voy a empezar con esta, luego esta, hasta finalmente llegar a la última. ¿Listo? Podés empezar donde vos quieras. ¿Listo? Es solamente para que resulte más fácil la explicación. Bueno, empecemos por I. Esta I está entrando al nodo, como sé claramente. La que esta suma más I. Esta corriente está saliendo del nodo, sale, resta. Menos 15 amperes. Vamos a la siguiente. Esta corriente, ¿qué está haciendo? Entrando al nodo, suma. Más 15 amperes. Esta corriente, ¿qué hace? Sale del nodo. Sale, resta, menos 30 amperes. Y esta corriente que tenemos acá, la última, está saliendo, por lo tanto resta, menos 20 amperes. Fíjate que si tenemos 1, 2, 3, 4, 5 corrientes, tiene que haber 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5. Está bien. Tenemos I, menos 15 más 15, 0. 0, menos 30 amperes, menos 30 amperes. Menos 30 amperes, menos 20 amperes, menos 50 amperes. Y ahora despejamos. Como menos 50 amperes, o sea, el 50 amperes está restando, va a pasar hacia el otro miembro sumando. Entonces de acá observamos que la corriente vale 50 amperes. Esa corriente incógnita vale 50 amperes. Y fíjate que da positivo porque es una corriente que está ingresando al nodo. Ahora, vos podés plantear de otra manera esto. Y significa lo mismo. La otra forma que te vas a encontrar en alguna bibliografía, tanto en la web como en un libro, es la siguiente. La primera ley de Kirchhoff puede ser enunciada de la siguiente manera. Vos fíjate que las corrientes que entraban sumaban y las corrientes que salen eran negativas. Esto también puede ser expresado de la siguiente manera. La sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen ¿de qué cosa? Del nodo. Entonces, esta es una otra forma de expresar lo mismo, porque si vos pasás esto hacia el otro lado restando, te queda igualada a 0, o sea que las corrientes que entran menos las que salen, da 0, es lo mismo. Entonces, muchas veces el profesor te va a explicar de la siguiente forma, te va a decir, la sumatoria de las corrientes que entran al nodo es igual a las que salen. Y eso también es real, es lo mismo. Capaz lo entendés mejor así. Vamos a dibujar un nodo. Un nodo. Y vamos a suponer que está ingresando y salen corrientes, ¿no? Vamos a suponer que tenemos esta situación. Vamos a suponer que esté 20 amperes. Acá tenemos 23 amperes.
¿Lo ves? Acá tenemos 5 amperes. Y nos preguntamos, ¿esta corriente cuánto vale? Bien, vamos a hacerlo de una manera diferente a la que te planteé recién. ¿Vos cuál de las dos formas vas a plantear? La que vos te resulte más fácil. Por lo general, la mayoría elige esta, le parece más simple. Las corrientes, la sumatoria de las corrientes que entran igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Fíjate, vamos a realizar las corrientes que entran, la sumatoria de las corrientes que entran. Fíjate, vamos a empezar. ¿La de 5 amperes entra? No. ¿La de 20 amperes entra? Sí, 20 amperes. ¿Esta sale o entra? Sale. Y la de 3 amperes entra. ¿Listo? Luego tenemos la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Cuál sale del nodo? Fíjate. Y la incógnita y la de 5 amperes. Y te estoy diciendo que las corrientes que entran igual a las que salen. Fíjate, primero vamos a hacer esta suma, da 23 amperes. Esta no la puedo resolver, porque tiene I, una incógnita. Entonces, bueno, igualo la sumatoria de las corrientes que entran, 23 amperes, igual a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Ves? Ahora, ¿qué hacemos? 5 amperes está sumando, pasas al otro miembro restando. Por lo tanto, me queda que 23 amperes menos 5 amperes es igual a la corriente incógnita. Por lo tanto, ¿cuánto te da? Tenés que restar. 18, hiciste la cuenta, tenés que hacerla vos. 18 amperes. La corriente da 18 amperes. Bien. Esto es respecto a la primera ley de Kirchhoff. ¿Listo? Tenés que hacer un balance de corrientes que entran, corrientes que salen, las igualás. Sí. A veces eso se realiza para corroborar si un análisis está bien hecho, y en otro caso se utiliza, como en este, para determinar el valor de una de las corrientes. Bien, vamos ahora a nuestra segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff o de los voltajes. Entonces, ahora va a ser la segunda. Segunda ley de Kirchhoff. Básicamente la definición que vas a encontrar es que en un circuito cerrado, es decir, por ejemplo, un circuito como cualquiera de los que viste alguna vez, circuitos donde tiene que estar la llave cerrada, tiene que poder fluir la corriente sin problemas. Bien, ¿qué significa? En un circuito cerrado, la suma algebraica de todos los voltajes en esta malla o bucle cerrado debe ser igual a 0. ¿Qué significa? ¿Escuchaste? Que en una malla o en un circuito, la suma algebraica de las tensiones debe ser igual a 0. Vamos a explicarlo porque esto merece una explicación mucho más extensa. Es bastante importante entenderlo. Entonces, básicamente podemos escribir como que la sumatoria de las caídas de tensión, de las tensiones, a lo largo de un circuito debe ser 0.
como para darle una semejanza al anterior. Nada más que esto es alrededor de un circuito cerrado o malla. Bien. Acá hay una serie de reglas que debemos cumplir y te las tengo que enseñar. Mirá. Vamos a suponer que vos tenés una batería, tenés una resistencia y otra. ¿Cómo están las resistencias? En serie, ¿no? Esta es R1, esta es R2, y esta es la batería, el voltaje total. ¿Listo? Cuando circula corriente por este circuito, lo hará de la siguiente manera, ¿no? Va a salir del positivo de la batería, fluirá por R1, luego tomará por R2 y volverá a la batería, al negativo. Y todo el tiempo estará circulando corriente. Una corriente I. Cuando circula corriente por esas resistencias, produce tensiones. Va a haber voltajes en cada una de las resistencias. Vamos a suponer que en la resistencia 1 caerá una tensión U1. Y en la resistencia 2 habrá un voltaje U2. ¿Está? Voltaje U1 significa que es la caída de tensión, el voltaje en la resistencia 1. Y la U2 es la caída de tensión o el voltaje en la resistencia 2. Bien. Ahora vos decís, bueno, ¿y cómo se hace esto? O sea, ¿cómo hago para que esas tensiones se sumen, no se resten? Bueno, siempre hay un artificio. Mirá, por eso tratá de mirarla tranquila porque lleva trabajo. Cuando vos tenés una resistencia y circula corriente, ¿cómo sé yo para qué lado va la corriente? Bueno, eso depende de la diferencia de potencial. Mirá, a este extremo lo vamos a llamar A. A este extremo lo vamos a llamar B. ¿Listo? Por ejemplo, el voltaje en A, vamos a suponer que en este punto, respecto de tierra, vale 5 volts. Y este punto B, respecto de tierra, vale 2 volts. Entonces alguien se pregunta, bueno, ¿y cuánto vale la tensión en la resistencia? ¿Cuánto vale la tensión en la resistencia? ¿Cuántos volts tiene la resistencia? ¿Tendrá 5 volts? ¿Tendrá 2 volts? ¿O otro valor? Bueno, te aviso, es otro valor. ¿Cómo se hace? Mira, viste que continuamente yo te estoy hablando de diferencia de potencial, o voltaje, te digo. El voltaje de la resistencia o la diferencia de potencial, te digo, bueno, por lo general, con el tiempo, te voy a decir cuánto te dio la tensión en la resistencia 1, cuánto te dio el voltaje en la resistencia 1. Pero vos lo que tenés que saber es que se refiere a la diferencia de potencial. Diferencia, ¿a qué te suena? ¿A una suma? ¿A una resta? ¿A una división? ¿A una multiplicación? ¿A qué te suena diferencia? Diferencia. Una resta. Entonces, significa que hay que restar. Entonces yo te digo así, mira, la diferencia de potencial entre el punto A y B va a ser el voltaje en A menos el voltaje en B. ¿Cuánto vale el voltaje en A? 5 volts. ¿Cuánto vale el voltaje en B? 2 volts. Entonces, la diferencia potencial entre A y B va a ser de 3 voltios. Entonces, en los problemas, normalmente vos vas a determinar la diferencia potencial. ¿Cuánto te dio el voltaje en la resistencia X? 3 volts. ¿Seguís? Pero a veces, en algunos problemas, vas a tener que averiguar
¿Cómo surgió esta diferencia? ¿De qué números? ¿De la resta de estos dos? Bien. Esto es una de las aclaraciones, ¿no? Ahora fíjate una cosa. Siempre la corriente va del mayor potencial al menor potencial. ¿Escuchaste? Siempre la corriente va del mayor potencial al menor potencial. El mayor potencial es 5 volts y el menor potencial es 2 volts. Por lo tanto, la corriente irá de 5 a 2. ¿Listo? Otra aclaración antes de empezar. Imagínate que alguien dibuja esta resistencia y acá hay, por ejemplo, 5 volts y acá hay 10 voltios. No, acá hay 18 voltios. ¿Listo? ¿Cómo va a ir la corriente? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Siempre va del mayor potencial al menor potencial. Entonces la corriente fluirá en este sentido. ¿Entienden? Fíjate que acá hay un potencial de 18 y acá hay uno de 5. El potencial fue de 18 a 5. ¿Aumentó o disminuyó el potencial? Disminuyó. Por eso se habla de caída de potencial. ¿Listo? Caída de potencial. Porque va de 18 a 5. No es un incremento, una subida, no. Un decremento tampoco es, no va para abajo, va para hacia arriba o hacia abajo va. Fíjate, la intensidad de corriente va del mayor potencial al menor potencial. Por lo tanto, la corriente, por eso se habla de caída de tensión o caída de potencial. ¿Me siguen? Por ejemplo, si yo en vez de hablar de potenciales, de diferencia potencial, te hablo de voltajes o de, ¿sí? O de tensión, la tensión en este punto es 18 volts. La tensión en este punto, ¿cuánto es? 5 voltios. ¿Listo? La corriente va de la mayor tensión a la menor tensión. Por lo tanto, la corriente va en el sentido de la caída de tensión. Porque va para abajo, voy de 18 a 5. Bien. Ahora, la última aclaración, y recién acá te voy a explicar la segunda ley de Kirchhoff, es importante que esto se entienda, es la siguiente. Se toma la siguiente convención. Te lo voy a dibujar de las dos maneras, yendo así la corriente y otra al revés. Las resistencias no tienen polaridad, no tienen un más y un menos, son sin polaridad. Pero para poder aplicar la segunda ley de Kirchhoff, vas a tener que ponerle signo a las resistencias en tu análisis. En la hoja, en el pizarrón, le tienes que poner signos. ¿Y cómo le pongo los signos a las resistencias? De la siguiente forma. Por donde ingresa la corriente, vas a poner un más. Y por donde sale, vas a poner un menos. Mirá. Por donde ingresa la corriente, esta es la resistencia, ingresa por esta patita. Este es el más. Y sale por el menos. En este caso, fíjate, ¿por dónde entra la corriente? Por este lado de la resistencia. Acá sería el más. Y por acá sale, por acá es el menos. ¿Me seguís? Entonces, vamos a tener que poner los signos a las resistencias de acuerdo a esto, por donde ingresa la corriente es más, por donde sale es menos. ¿Listo? Y ahora estoy en condiciones de explicarte la segunda ley de Kirchhoff. Voy a cortar el video acá y voy a grabar otra parte, la segunda parte de esto. Voy a cortar.